Hoy tenemos el tema ¿por qué invertir una propiedad en el estado de Georgia? Y tengo a dos invitadas especiales, a Sandra Basser, asesora inmobiliaria, experta en asesorar inversionistas con propiedades tanto local e internacional. Sandra, bienvenida. Gracias, Lourdes. Qué chévere estar aquí con ustedes y compartir este espacio hermoso en el que le vamos a dar a esos inversionistas muchísima información de valor. Exactamente. Y aquí tengo el gran honor, una gran amiga, socias, asesora, experta en contabilidad, Fabiola White. Gracias, Fabiola, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Lourdes, nuevamente por esta invitación. Feliz de entregar toda la información que necesitan todos los contribuyentes que van a invertir este nuevo 2026. Hay muchísima noticia, muchísimos cambios tributarios, Lourdes, y estamos aquí para ayudarles. Gracias, gracias, gracias. Empecemos entonces con esta primera pregunta. ¿Por qué, Sandra, por qué tenemos que invertir teniendo tantos estados maravillosos en Estados Unidos? ¿Por qué invertir aquí en Georgia desde el punto de vista, obviamente, inmobiliario? Pues desde el punto de vista inmobiliario te voy a contar. En muchos otros estados se necesita mucho más dinero para empezar a invertir. Aquí en Georgia solamente con 25% de la cuota inicial podemos comprar una propiedad de inversión, a diferencia de otros estados en los que necesitamos 35% o 40% para que esa propiedad se pague sola. Eso es lo que estamos buscando. Wow. Y desde el punto de vista, Fabiola, tributario, ¿por qué invertir aquí en Georgia versus otros estados? La verdad que en la parte tributaria tú puedes invertir en cualquier estado. Ok. ¿Por qué aquí en el estado de Georgia? Porque Georgia es mucho más económico invertir, aún las personas tienen esa oportunidad por los precios, los valores de las propiedades, ya sean comerciales, residenciales o terrenos. Exactamente. Y lo otro, Lourdes, de que Georgia es para mí, Vivimos en este estado, la tres, ¿verdad? me encanta, es un estado de corazón, la verdad que es un estado de atracción, ese imán comercial donde las empresas se reúnen, donde las personas vienen a Atlanta, van a Atlanta a reunirse de diferentes estados. ¿Y por qué aquí en Georgia? Es por algo, Lourdes. Sí. Así que, bueno, tenemos la central de Delta, tenemos el acuario, tenemos muchos lugares donde las personas Coca-Cola. pueden visitar, Coca-Cola, y tenemos a tu casa en Georgia. Y eso es lo bonito, somos tanto asesoras inmobiliarias por más de 10 años, por más de en mi caso de 20 años, y lo importante es que también nosotras somos inversionistas. En nuestro caso, Sandrita, ¿te gustaría compartir? Claro, claro, mire, yo les voy a dar simplemente un testimonio de una clienta con la que yo acabo de trabajar. Cerramos hace 2 semanas una propiedad y fue una de las primeras ventas que yo hice a nivel de inversión. Y te cuento que ese cierre fue muy emotivo porque mi clienta acaba también de jubilarse. Ella, yo la atendí hace 10 años con su ahora propiedad y acumuló 4 propiedades. Imagínense 4 propiedades que en este momento ya están pagas, gracias a Dios ya están pagas y que van a empezar a rentar. Mi clienta trabajó toda la vida, López. Wow. Como somos los hispanos que trabajamos de día y de noche, 12, 14 horas, tenía 2 empleos mi clienta. Hizo muchos sacrificios para poder sacar estas 4 casas. Te cuento algo. Imagínate que ella, el seguro social, le van a llegar menos de $1,000 al mes. ¿Quién vive con menos de $1,000 al mes mensuales? Imposible. Imposible, pero ahora con esta inversión que ella hizo, va a retirarse con más o menos $9,000 al mes de rentas. Eso es dignidad y eso es lo que quiero que nuestros hispanos entiendan, porque te voy a decir una cosa muy importante, un número que es aterrador. 68% de los hispanos aquí en Georgia no tenemos un plan de retiro y eso asusta. Eso asusta muchísimo, porque ¿qué vamos a hacer? Imagínate, después de los 65 años no se tiene nada. ¿Cuál es el mañana? El mañana va a ser que vamos a tener que tener 70 años y todavía tener 2 empleos. Eso no es digno. Y realmente no se necesita ser rico para empezar a invertir. Cuéntanos. Eso es la pregunta, Fabi, que te quiero hacer. Muchas personas tienen ese mito. ¿Uno tiene que ser rico para invertir desde el punto de vista contable? No, Lourdes, la riqueza está aquí Exacto. y aquí. Justamente lo que decía nuestra amiga aquí, Sandrita, imagínate que esa señora tenía 2 trabajos, ahora va a recibir el seguro social y tiene 4 propiedades. Lourdes, nosotros no podemos limitar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para lograr
ese sueño que tanto deseamos, no tan solo el deseo de tener una propiedad, sino que tener un retiro digno. Nosotros queremos seguir viviendo el estilo de vida que tenemos ahora, ya aún siendo retirados. Entonces, para mí es un mito. La riqueza no existe, ni la pobreza tampoco. Va solamente en uno. Uno se establece realmente si tú quieres tener un retiro digno. ¿De qué hablamos de riqueza? No solamente hablamos de propiedades, de Exacto. dinero, sino que hablamos de una riqueza espiritual, de una riqueza de tranquilidad. Tranquilidad, paz emocional y paz para tu familia, legado, herencia, o sea, tantas cosas que uno puede tener. Y desde el punto de vista contable, ya que estás aquí, Fabiola, ¿qué se necesita una vez que una persona ya compra una propiedad de inversión? Desde el punto de vista contable, ¿tendríamos que hacer una LLC o puedo tener una propiedad de inversión a nombre personal? Bueno, Lourdes, una vez que nosotros ya tenemos un plan de inversión, se requiere, digamos que recomendable por parte de los abogados, mantener una LLC diferente para cada propiedad por una protección de patrimonio en caso de una demanda. También puedes tener un trust, que es muy importante, sobre todo aquí en el estado de Georgia, sobre todo las personas que tenemos hijos, que tenemos familias, no queremos dejarle ese dolor de cabeza a nuestros hijos, que el día de mañana tenemos tantas propiedades, ¿qué hacen los hijos con estas propiedades? ¿Quién las va a manejar? Entonces el trust es quien te maneja esas propiedades, esas rentas, y se distribuye. El trust es el que paga los impuestos y distribuye la ganancia a los hijos. Entonces los hijos no tienen ese dolor de cabeza de decir, ay, tengo que pagar impuesto por esto. Qué interesante lo que acabas de mencionar, porque ahí va a ser como un basket, ¿no? Como una canasta, yo lo veo, un trust. Y cada propiedad está separada con su propia LLC y está administrada por el trustee, en este caso que tú eliges a un abogado que se dedique a manejar tus propiedades, un administrador. Es tan importante, mi gente, asesorarse con las personas indicadas. Y en este caso, Fabiola White tiene más de 20 años asesorando a muchos hispanos aquí en el estado de Georgia. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en contestar. Ahí vamos a dejar la información de ella para que usted tenga esa información, porque es elemental hoy en día que usted se actualice, se prepare. Nos acaba de mencionar Sandra de que realmente no hay un plan de retiro para los hispanos. Aún así teniendo ya sea trabajando para alguien o teniendo su propio negocio. Teniendo su propio negocio, tienes toda la razón. Y además, acuérdate que nos enseñaron a ahorrar, pero nunca en la casa nos enseñaron a invertir y son dos cosas totalmente diferentes porque los ahorros se extinguen. Tú puedes trabajar toda la vida por una plática en el banco, de pronto en un CD, pero no se multiplica, no se invierte. Entonces eso es muy importante, la educación financiera. Yo les aconsejo en las familias, a los niños, desde temprano hay que hablarles de dinero, de cómo manejar el dinero, de cómo se gana el dinero y de qué se puede hacer con el dinero, cómo el dinero puede trabajar para nosotros. Y lo que acabas de decir es tan importante porque nuestro problema como hispanos no es que no sepamos hacer dinero, es que tenemos miedo, hay algo que nos frena. ¿Qué es ese freno? En tu caso que has tenido tantos clientes de inversionistas, ¿qué es lo que frena? ¿Qué es lo que le paraliza al cliente hispano? Pues mira, tú tienes toda la razón. Lo que paraliza al cliente hispano es el miedo, el terror de perder. Pero yo te hago una pregunta, que la mayoría de nosotros ya tenemos una casita, ¿cierto? Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿por cuándo compraste tu casa? Imaginémonos, ¿quieres comer ejemplos? Ok, la compré yo más o menos en el 2015 por 200,000, ¿Cuánto vale tu casa? 420,000. Perfecto. Te cuento, yo compré mi casa por 343,000 en el 2016. Hoy en día mi casa vale $820,000. Wow. Entonces, ¿por qué no hacer ese mismo ejercicio que tú ya sabes cuál es la respuesta porque tú ya sabes por cuánto compraste tu casa y por cuánto la puedes vender? Hacer ese mismo ejercicio en una propiedad de inversión. Claro. Hacer ese mismo ejercicio. Fabiola tiene historias impactantes también de las propiedades. En tu caso, ¿quieres dar un pequeño testimonio de las plusvalías de las propiedades que tienes? Wow, sí, la verdad que siempre me he encontrado con gente que me ha dado el mejor consejo para seguir creciendo. En el 2005 me compré mi propiedad por $123,000. Wow. Chiquitita, pequeñita, como un townhouse. Entonces yo siempre pensé y dije, esta no sería mi última propiedad, mi última inversión. ¿Qué hice yo? En el año 2000,
aproximadamente del año 2011, yo refinancié la propiedad porque la economía estaba tan mala y había un programa porque los valores de las propiedades habían bajado. Imagínate, Lourdes, que en el año 2000, en ese año 2011, mi vecino vendía la propiedad en $46,000. Wow. Claro, entonces no era justo que yo siguiera pagando el mismo mortgage Claro. que mi vecino que estaba comprando la propiedad en $46,000, porque ese tiempo fue la época de la recesión, de la crisis La crisis. del real estate. Claro, claro. Entonces, ¿qué fue yo? Uno siempre tiene que recibir los consejos, seguir avanzando. Entonces yo refinancié y mi propiedad terminé pagando la mitad de lo que pagaba de mortgage. Wow. En el 2014 me mudo a arrendar una propiedad y arriendo mi casa, porque yo necesitaba demostrarle al fisco que yo mi propiedad Sí, se estaba rentando, que estaba recibiendo un ingreso por ello. claro. ¿Te fijas? Entonces me mudé. No, impresionante. Y eso es lo que tú acabas de decir. Te mudaste y compraste. Compré la propiedad que estaba arrendando Wow. por un súper precio. Una vecina me dice, Fabiola, mira, esta propiedad en unos 5 años más va a valer $500,000. Yo le digo, no te puedo creer. La persona que me la vendió fue el mismo dueño en 185, Wow. con un interés más o menos bajito, no tan alto, el 3,75, pero luego viene la pandemia. Y en el año 21 yo refinancio mi propiedad. Entonces ya tenía segunda propiedad refinanciada. Acabamos de hablar un tema de refinanciamiento. Es Sí. muy importante hoy en día que la tasa de interés se pronostica en el 2026 que va a bajar más. Entonces, revise sus tasas de interés de las propiedades que usted tiene para que haga ese refinanciamiento y pueda sacar un cash out, ¿verdad? Y ya sea comprar una segunda o tercera propiedad con esa plusvalía, con ese cash out. Eso es muy importante y esa es la manera que realmente nuestros clientes que empezaron con una propiedad, y yo les digo, y yo les cuento algo, quien empieza con una propiedad, que empieza con mucho miedo, con desinformación, y empieza con la primera, jamás paran. No tengo un cliente que tenga la primera propiedad y que ha parado. Te voy a contar algo muy claro. La semana pasada cerramos con un cliente que Fabiolita y yo trabajamos y te cuento que es una historia espectacular, es su segunda casa de inversión. Y me contó esta historia que me llamó mucho la atención. Hace 5 años, él había ahorrado $45,000 o $50,000 para comprarse el carro de sus sueños. Sí, y me decía, yo he trabajado como un burro, tengo 2 empleos, me lo merezco, quiero el carro de mis sueños. Para eso vine a América. Y resulta que el vecino, como le pasó allá, el vecino vendía la casa. Y le dijo, mira, te ofrezco la casa, puede ser una casa de inversión para aquí, porque ya tienes una en la que vives. Y él dijo, no, ¿yo qué voy a hacer? Se decidió por la casa. En este momento esa casa vale $300,000 y él la compró por más o menos 180,000. Imagínate lo que tiene de plusvalía. Y mi pregunta fue, nos reímos y mi pregunta fue, yo le dije, oye, ¿qué había pasado si hubieras comprado el carro? No te ni un peso en el bolsillo, porque los carros se deprecian, muchachos, los carros no son una inversión, son un gasto. Entonces imagínate la plusvalía y con eso sacó su cash out y compró su siguiente casa de inversión y así se sigue uno multiplicando. Exactamente. Eso lo que acabas de decir es tan importante. Me hace recordar a un señor que quería comprar un carro de $100,000. Señor, ¿cómo así? Tiene que venir primero a comprar una casa. Porque ahora, tú sabes, las camionetas valen no más de 80,000, 90,000. Gracias porque te hice la llamada y sé que nos ibas a dar un consejo saludable. Yo la verdad que quiero que la gente sepa que sí, eso es un caso de éxito. Vemos casos de éxito, pero también hay casos que no son tan de éxito. ¿Qué no? En tu experiencia, Sandra, ¿cuáles son los errores más comunes que un inversionista comete al momento de comprar, entre comillas, una inversión de propiedad? Mira, el primer error es enamorarse de la casa. Porque resulta que la casa es una casa de inversión donde lo que estamos buscando son los números, que la casa se pague sola. Entonces yo tengo inversionistas que me dicen, pero es que esa casa no es perfecta, pero es que las casas no son perfectas. Con que logremos un 70%, yo siempre les digo, es una casa que va a darte los números y lo que estamos buscando es que por lo menos cubra todos los gastos. Entonces, ese es el primer error, enamorarse de la casa. Yo pienso que el segundo error es no tener en cuenta esos gastos fijos. Por eso se sientan conmigo y analizan. Yo realmente no les voy a, cuando yo les doy un listado de casas para escoger,
son casas que ya he analizado en las que los números van a dar. No vamos a ir de paso ni a buscar casas bonitas, vamos a buscar casas en sitios donde tenemos centros de trabajo, donde resulta que hay alta demanda, donde tenemos buenas escuelas, donde van a haber proyectos de infraestructura. Entonces, todas esas son las variables que analizamos, que de pronto no analizamos bien cuando compramos una casa en la que vamos a vivir. Exacto. Entonces, recuerden, chicos, esto es un negocio, esta no es la casa en la que van a vivir, y eso es lo más importante. Me encanta lo que acabas de decir. Esas tips son espectaculares. Hablamos, ok, ya estamos aquí en Georgia. ¿Cuáles serían estas zonas tan interesantes para este 2026 para invertir aquí en Georgia? Pues mira, yo te diría una cosa muy importante. El perímetro, yo abro el perímetro de Georgia, pero obviamente el perímetro no es un lugar en el que en este momento sería una buena decisión entrar. Yo recomendaría ir a condados como Winnie County, súper atractivo, Hall County, Cherokee County, Forsyth County y el sur de Fulton. Son realmente los sitios en los que para el 2026 podemos todavía encontrar casas en un rango más o menos del 300, entre 350 o $400,000, que es como ese sweet spot. Nosotros queremos lograr realmente que tengamos unas rentas más o menos entre 1.800 y $2.800 al mes, porque ese es el tipo de arrendatario que vamos a poder mantener por muchos años, ¿ok? Entonces, clave tener digamos, ubicarnos en esos espacios. Entonces ya encontramos una propiedad, Sandrita, contigo. Ya la escogí, me sale mi pago 1.800. Me voy aquí a la parte contable. ¿Cuál sería esa estructura para una persona en cuanto a la estructura que uno debe tener al comprar ya la propiedad? ¿Qué nos dices tú, Fabiola? Bueno, aquí hay que ver cómo la persona hace su declaración de impuestos, si es soltero, casado, si van a estar dos personas como dueños de la propiedad o si va a ser uno solamente el dueño de la propiedad. Aquí es muy importante, Lourdes, ver los números. Nos sentamos con Sandrita, contigo, vemos el tema de inversión. Realmente tenemos que ver que nos quede positivo, cuánto hay que dar del down payment, que me imagino que sobre el 20%, para que los números me den y podamos arrendar. No saco nada con dar un 3.5 o un 5% de down payment, porque no me van a dar los números para arrendar. Eso es muy importante, el down payment. Ese down payment tiene que ser entre 10, 15, 20%. Pero con un 3.5 de down no nos van a dar los números. No te van a Y dar. con el 5% ya. En Georgia yo pienso que en este momento realmente necesitamos mínimo un 25% para que nos den Para que punto de equilibrio. para estar, como dice Sandrita, en el punto de equilibrio. Y te cuento por qué, Lourdes. Porque en una declaración de impuesto, tú cuando pones tu propiedad para arrendar, tienes que depreciar esa propiedad. ¿Qué significa eso? Se va a reducir cada año en 27.5 años el valor de la propiedad. Entonces ese gasto ya va a ser fijo, como decía Sandrita. Adicional a eso le vamos a sumar los intereses del banco en caso que esté con un mortgage, los seguros de la propiedad y los impuestos de la propiedad. Esos son los puntos claves de esos gastos que siempre el contribuyente los va a tener. Entonces tenemos que ver que nos den los números, que podamos pagar esos impuestos, el seguro, la casa, el mortgage, y que nos den los números con respecto a llegar al punto de equilibrio. Ahora tenemos que considerar que siempre hay un gasto adicional. Entonces lo ideal es siempre tratar de comprar una casa lo más nueva posible para que no nos den ese gasto adicional de estar arreglando, mantenciones, etc. Reparaciones y cosas así. Existe, entonces yo siempre le digo, ok, siempre sumámosle un 10% extra a ese presupuesto de reparaciones, de cositas que siempre salen, ¿verdad? Y uno nunca sabe, sobre todo en las casas usadas, y eso también es importante, ver la parte de inspección de la propiedad. Con respecto a muchas otras inversiones, y eso es lo que realmente hace el real estate, esa inversión tan importante, porque acuérdense que el real estate también es la inversión a largo plazo más estable y más rentable en Estados Unidos. Y acuérdense que incluso los millonarios, tenemos millonarios que parte de su o sea, parte de sus inversiones, por lo menos el 30%, siempre la ponen en real estate. Y ellos saben más que nosotros. No, y eso sí, eso realmente hay miles de casos
a nivel mundial. Ahora una persona desde el extranjero también puede invertir aquí en el estado de Georgia. Así que yo lo invito a que si le interesó, si le gustó esta información, nos contacte. Aquí vamos a dejar los links para que estén en contacto con nosotras. Este 2026 se viene buenísimo. Van a haber mucho más casas y oportunidades para usted, para que invierta aquí en Georgia. Para cerrar, una pregunta para las dos. Realmente me encantaría hacerla es, ¿qué recomendación le darías a aquella persona que le interesó, que quiere dar ese paso? ¿Qué le diría Fabiola? ¿Qué le diría Sandra? Empecemos contigo. Ya esa persona que le interesó este podcast, yo creo que no es tanto que se le interesó, queremos que le interese. ¡Acción! Tomar acción, tomar acción. Lourdes, yo principalmente no quiero seguir pagando seguro social cuando me retire, porque ya lo pagué. Durante todos estos años lo sigo pagando. Cuando me retire ya no quiero, porque voy a recibir, a lo mejor, no lo sé, beneficio del seguro social. Claro. No quiero volver a pagar seguro social sobre todos mis ingresos. Claro. Es por eso que la mentalidad mía es invertir en propiedades, vivir de mis rentas, donde ese es un ingreso pasivo. No voy a pagar Medicare, no voy a pagar seguro social, probablemente voy a pagar impuesto del Estado, pero está bien, no hay problema. Y a lo mejor un impuesto federal bajito. Entonces tenemos que enfocarnos en qué es lo que queremos a futuro. En el caso mío, yo me quiero enfocar en eso y vivir tranquilamente de mis rentas, pagar mis impuestos de propiedad. Y recordemos, Lourdes, que cuando te jubilas a los 65 años, tú aplicas a que el impuesto de la propiedad con respecto a las escuelas se elimina. Se elimina totalmente. Entonces pagas menos impuesto por la propiedad. No, gracias de verdad, Fabi, por toda esa información que nos ha dado de alto contenido. Así que usted, yo lo invito a que haga ese retrospección y diga, yo voy a hacer esto 2026 por mi futuro, por mi retiro y por mis hijos, por mi familia. Siempre hay que buscar esa inspiración y ese fondo. Y cuando hablabas de pasivos, la gente dice ingreso pasivo. ¿Qué es eso, un ingreso pasivo? Es que el dinero trabaje para usted y usted no trabaje para el dinero. Es que de las 8 horas diarias usted viene, hace un trabajo 8 horas, recibe su dinero, su ingreso. Eso es para pagar todos los biles, pero nadie le garantiza que eso le va a ayudar a tener un dinero a futuro. Y digamos, el ingreso pasivo es eso, es que ese dinero, Fabiola, en el caso de lo vamos a recibir mensual en todas las rentas, en las propiedades que usted tenga de renta. Así que de verdad que me encanta este tema. Y Sandrita, en tu caso, ¿qué recomendación tú darías para terminar y cerrar aquí a la gente que nos está escuchando? Pues bueno, mi recomendación es tomar acción. Tomar acción, primero que todo, sentarse, analizar los números, mirar qué capacidad de down payment cada persona tiene. Segundo, escoger un equipo correcto, un equipo especializado. Necesitas un realtor que esté especializado en inversión. ¿Okay? No todos estamos, realmente somos muy, muy contaditos aquí en Georgia los que estamos especializados en inversión. Y un equipo que te pueda guiar. Fabiola, por ejemplo, nosotros hemos trabajado clientes aquí con Fabiola y es realmente un placer ver cómo la gente sale tan feliz, sale tan confiada. ¿Por qué? Porque le dimos información y lo llevamos paso a paso, lo llevamos de la manito. Lo más importante es poder tomar esa decisión, pero una decisión informada. Informada, eso hace toda la diferencia. Entonces yo pienso que esa es mi recomendación. Pero una cosa que es muy importante, yo he visto gente que atendí hace 5 años que todavía no ha hecho nada. Eso, tome acción. Tome acción. Y tengo gente que hace 5 años atendí que ya va por la tercera propiedad. Entonces, imagínate, el momento perfecto no existe. Nunca va a estar el momento perfecto, ¿ok? Y yo les cierro con una frase que a mí me encanta. El mejor momento para invertir fue ayer. No es hoy. Es para ayer. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Así que a tomar acción. Con que una casa al año no hace daño. No hace daño. A realidad este 2026, ten tu propiedad, ten tu casa de inversión y asegura el futuro, asegura tu patrimonio. Nos vemos. Gracias, amigas lindas. De verdad que un placer y un honor estar con ustedes. Gracias, Lourdes. Gracias, Sandrita. Estamos este 2026 con muchos eventos. Vamos a hacer nuestro evento presencial de inversiones. Si esto te interesa, dale clic aquí, contáctanos. Ahorita el 17. El 17 de enero vamos a estar juntas en un maravilloso taller
para inversionistas. Así que si tú quieres saber de este taller, contáctanos al 678-360-4428, que estaremos cordialmente dándote el pase y el acceso para este taller. Nos vemos.